Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar el análisis de los artículos del Código Procesal Civil del número 141 al artículo 148. Empecemos. El artículo 141, días y horas hábiles, nos da a conocer que toda actuación judicial debe llevarse a cabo en el día y en la hora correspondidos, sin retraso alguno. También nos da a conocer que estos tienen que llevarse a cabo en los días hábiles. Esto quiere decir de lunes a viernes, en el horario de 7 de la mañana a 8 de la noche. También es importante tener en cuenta que los días hábiles son igual a los días laborables. Pasamos al artículo 142, habilitación. Solo una autoridad o el juez puede dar habilitación a que un plazo se alargue más. Esto debido a que pues las pruebas de las actuaciones se pueden alargar o, o cuando se trate de actuaciones urgentes. Pasamos al artículo 143, habilitación implícita. La actuación judicial inicia un día y hora hábil. Si el proceso se alarga, pues este puede seguir hasta que se concluya, sin más allá del horario laboral, ¿no? Si es que este pasa. Pasamos al artículo 144, actuación diferida. Si la actuación judicial requiere de más tiempos o más días, este puede darse, siempre y cuando que el juez lo diga y pues este quede constatado y fijado en el acta. Esto puede darse, esta actuación se puede seguir al día siguiente hábil. Pasamos al artículo 145, faltas graves. Si el juez no cumple con el horario establecido en la actuación, día, horario establecido, pues este estaría incurriendo en una falta grave. El artículo 146, perentoriedad del plazo. Los plazos siempre van a tener un límite correspondiente y estos plazos se están dados en el código. Ahora, el plazo no puede ser suspendido ni alargado por las partes. El único que puede alargar este plazo o suspender es el juez. Y bueno, pues los plazos están dados por la ley. Pasamos al artículo 147, cómputo. El cómputo inicia al día siguiente de la notificación. Bueno, el cómputo no se considera en los días inhábiles, que son sábado, domingo o días feriados. Entre la notificación y la realización de la actuación judicial deben transcurrir por lo menos 3 días. Pasamos al título Oficios y exhortos. En el artículo 148, oficios y otros poderes y funcionarios públicos. Para los fines del proceso, los jueces pueden dirigirse a funcionarios públicos o a otros jueces mediante oficios, ¿no? O notificaciones electrónicas. Ahora, si se da mediante notificaciones electrónicas, esto debe constatar en el acta, en el expediente, y también tiene que acreditarse la comunicación de este. Pasamos al artículo 149, trámite y certificación del envío del oficio. El oficio se enviará mediante facsimil y otros medios. El facsimil es una copia semi-oficial o semi-exacta de pues el expediente, ¿no? Ahora, si no se puede tramitar mediante facsimil, el auxiliar puede entregar, pues, ¿no? El documento oficial al interesado. Y bueno, esto debe constatar en el acta de que pues se le está entregando y también que la fecha que se está entregando este. En el artículo 150, oficios al exterior, bueno, pues el juez se puede dirigir a funcionarios públicos extranjeros o miembros de embajadas o consulados peruanos mediante oficios. Y bueno, esto tiene que ser a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y conforme a las disposiciones de los convenios internacionales y de la ley. Le doy pase a mi compañero. Buenas noches, docente. Ahora yo voy a hablar sobre los exhortos. ¿Qué es un exhorto? En sí mismo un exhorto en palabras simples sería como pedir un favor a otro juez, pero no un favor común. Es el solicitar que el juez haga un acto procesal el cual tú no puedes hacer debido a lo que es la jurisdicción. Por ejemplo,
que dice que el exhorto deberá aplicarlo según se indique y se tenga permitido en el código en vigencia, y que el exhorto puede ser dirigido a los cónsules del Perú, quienes tienen autoridad como juez. Ahí ve el ejemplo. Si un juez se ocupa notificar o enviar algo a lo que sería una persona que está en el extranjero, ahí tiene eso, el cónsul. El juez pide un favor al cónsul, el favor de que ya se haga llegar la notificación y ese mismo pueda actuar como juez. O en el propio territorio nacional. Hay un caso en Lima, se tiene que notificar en Arequipa y en Arequipa se hace el envío del exhorto. Ahora, contenido del exhorto. El contenido del exhorto tiene que estar básicamente en sí lo que es del caso que se va a tratar. Lo que serían las piezas de la actuación judicial, cómo notificar y el oficio respectivo, o sea, a quién se le está solicitando el exhorto y los documentos, para que se pueda hacer el cumplimiento de dicho plazo. Ahora, trámite del exhorto. El trámite y la evolución es a través de una copia del documento original. Aunque, seamos sinceros, está un tanto desfasado debido a que la propia norma está en un ambiente lo que sería lejos de la modernidad. Siendo que actualmente uno, pero podría enviar de forma digital, pero aún así vamos a seguir con esa idea de que el exhorto se hace de forma presencial. Ahora, siendo que la copia se queda con cada juez, o sea que cada juez va a tener la copia original del propio exhorto. Por lo que, o lo que te va a llegar a ti obviamente va a ser la copia. O sea, del documento original te va a llegar lo que sería la copia del propio exhorto que se ha pedido. Y que cuando el uso de la copia no sea posible, el documento original será dado por correo oficial. Cabe aclarar que son documentos muy delicados que no se pueden perder, y es por eso que en esos casos curiosos que se tiene que dar en ese correo de forma directa. Aquí un ejemplo de que un juzgado civil en Lima tramita un proceso de división y partición de bienes de dos hermanos. Uno de los herederos vive en Arequipa y el juez de Lima necesita notificar la resolución. Por lo que el juez de Lima, como no tiene jurisdicción en Arequipa, lo que hace es enviar la resolución al juzgado de Arequipa y decirle al de Arequipa: oye, hazme un favor y entrégale esta notificación al heredero en tu jurisdicción, siendo este el exhorto. Ahora, intervención de las partes. Aquí las partes pueden intervenir unos terceros, o sea, fuera del proceso un tercero puede intervenir siempre en cuando cumple con una condición de que tenga el derecho a intervenir, o sea, que tenga que tenga el derecho de estar ahí presente y de señalar lo que tiene que señalar, que en este caso sería el domicilio correspondiente. Por ejemplo, apegándonos al caso anterior, que un tercero, por ejemplo, la pareja del afectado, llegue a señalar dónde es que vive dicha persona, uno de los herederos. Ahora, objeto de la notificación. El acto de informar, obviamente, es a discreción del juez y se hace en casos especiales, o sea, en casos donde únicamente la jurisdicción y donde sí o sí tiene que ser de esa forma. La notificación se puede ordenar, se puede solicitar que personas ajenas al proceso se les informe que se está haciendo un exhorto para que tomen conocimiento de este mismo y puedan ejercer sus derechos en caso se vea que algo no está cuadrando, que algo va mal en el propio proceso. Ahora, la notificación de las resoluciones judiciales. La notificación en toda norma, estoy leyendo, toda norma instancia será realizada de forma electrónica por medios implementados, de conformidad con lo puesto con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aquí se está viendo el primer ápice de modernidad, en el cual ya no se pide un documento físico, sino que se puede hacer la notificación de una resolución judicial de forma virtual, entregando lo que sería el propio documento de forma digital. Claro está, si es que hay una excepción establecida, y eso se hace con el fin de que se pueda impugnar o cumplir según corresponda, o sea, contradecir la resolución y decir que no están de acuerdo con esto, rechazarla o directamente agachar la cabeza y cumplir como caballero. El ejemplo más claro, aquí un ejemplo, el señor Luis Ramírez Guamán, propietario de una vivienda en el distrito de Miraflores, en Lima, interpone una demanda de desalojo por ocupación precaria contra Carlos Gómez Rojas, quien continúa viviendo en el inmueble pese a que el contrato de alquiler venció hace más de un año. El proceso se tramita ante el segundo juzgado civil de Lima. El juez, para ratificar la demanda, emite una resolución judicial, un auto admisorio, en la cual admite a trámite la demanda y ordena notificar al demandado en su domicilio real
ubicado en la ciudad de Arequipa, siendo este el exhorto, que es el auto que está yendo a ser notificado en Arequipa. El que explica que como el demandado vive fuera del distrito judicial, el juez debe de enviar el exhorto al juzgado civil de Arequipa, para que prácticamente el juez de Arequipa le haga el favor de hacer la notificación y se realice las diligencias correspondientes. Para contenido y entrega de la cédula. La cédula será entregada de forma física en las casillas correspondientes del abogado y casillas judiciales del distrito. Como se mencionó, ese es un poco desfasado, pero básicamente es que las cédulas se tienen que entregar en todos lados, en el colegio de abogados, en la casilla judicial, en la casilla que tiene el propio abogado, en 3 casillas diferentes que uno tiene, que tiene el abogado. Siendo que no se hace debido a la progresiva aplicación de medios electrónicos. Bien, por otro lado tenemos el artículo 161 que nos habla de la entrega de la cédula a personas distintas. Esto ocurre cuando la persona a la que debe dirigirse esta notificación no se encuentra en su domicilio. Es por ello que en primera instancia, si es que esto sucede, se deja un aviso con el día y la hora en que se volverá a dirigir el notificador al domicilio para que se tenga en cuenta. Por otro lado, si es que vuelve y tampoco lo encuentra, este pueda dejar la cédula a otra persona que sea legalmente capaz. También por otro lado, si es que vuelve y no hay nadie, el notificador puede dejar esta notificación debajo de la puerta o pegarla en ella. Bien, como segundo tenemos el artículo 162 que nos habla de las notificaciones por comisión. Básicamente eso sucede cuando está en otra ciudad la persona a quien se debe notificar, ¿ya? Y por ello la notificación se realiza de la central de notificaciones, pues no del distrito judicial correspondiente o de un servicio contratado. Y el juez puede decidir otro medio si es que lo ve necesario. Incluso también el Poder Judicial puede usar medios digitales, por así decirlo, para certificar los documentos y hacer que el proceso sea mucho más rápido. Por otro lado, si es que la persona vive fuera del país, la notificación se hace mediante exhorto, ¿ya? Que se debe enviar mediante los tribunales de otro país o un consulado o la embajada del Perú en el extranjero. Básicamente, cuando la persona se encuentra en otra ciudad, se comisiona esta notificación. Y cuando se encuentra en otro país, se exhorta. Por otro lado, tenemos el artículo 163 que nos habla de la notificación por telegrama o facsímil, correo electrónico u otro medio. Básicamente, ese artículo nos dice que las notificaciones pueden hacerse llegar por medios digitales, ¿ya? Y, sin embargo, aclara también que no se aplica para notificar una demanda, por ejemplo, la reconvención, la citación o para absolver posiciones ni la sentencia como tal, ¿ya? Porque esas resoluciones son más formales y deben notificarse de una forma más tradicional. Por otro lado, además de que la notificación se da por correo electrónico, esto debe hacerse solo si la parte lo solicita como tal. Por otro lado, tenemos el artículo 164 que nos habla del diligenciamiento de la notificación por facsímil, correo electrónico u otro medio. Este artículo básicamente nos dice que, ¿cómo es que se realizan esas notificaciones electrónicas? Pues no, básicamente el documento debe ser enviado y tener los datos de la cédula tradicional. Además, debe hacerse 2 ejemplares. Uno que se entrega al interesado y el otro que se guarda en el expediente. Dicho sea de paso, este artículo no es utilizado mucho actualmente. Por otro lado, tenemos el artículo 165, notificación por edictos, ¿ya? Ese artículo básicamente aplica cuando no se conoce con certeza quién es la persona a quien se le debe notificar. En esas situaciones, la ley permite la notificación, que esa notificación se realice por edictos, pues, ¿no? Es decir, mediante la publicación del aviso en un diario oficial u otro medio que el juez disponga. Eso sucede, como ya les mencionaba, cuando no se conoce con certeza quién es la persona a quien se debe notificar. Por otro lado, tenemos la notificación especial por edictos. Este artículo básicamente también nos explica que se va a aplicar si es que se debe notificar a más de 10 personas que comparten un mismo derecho o interés en el proceso.
En estos casos, el juez, a solicitud de las partes, puede ordenar que la notificación se realice por esos edictos que antes habíamos mencionado, la publicación, pues, ¿no?, en un diario oficial o en otro medio que el juez disponga. Además, esta publicación general debe hacerse también una notificación directa, ya, personal o regular, y algunos de los involucrados, pues, ¿no? Uno por cada 10, por ejemplo. De cada 10 personas, uno al menos tiene que ser notificado, o la fracción de 10, dando preferencia, obviamente, a quienes ya han comparecido en el proceso. Bien, por otro lado tenemos el artículo 167 que nos habla de la notificación por edictos, pero sin embargo ese artículo ha sido modificado. Y por otro lado tenemos el artículo 168, forma de los edictos. Este artículo establece que los edictos deben incluir, ya en forma totalmente resumida, los mismos datos que se dan en la cédula de notificación, junto con la transcripción breve de la resolución. Y por último tenemos el artículo 169 que nos habla de notificación por radiodifusión. Dicho sea de paso, este artículo, como muchos de los que ya he hablado antes, se están dejando de utilizar, pero eso no quiere decir que dejen de existir en nuestro Código Civil. Este artículo señala que cuando la ley lo permite, se va a notificar por edictos cuando el juez también pueda ordenar que la notificación se haga por radiodifusión, por ejemplo, ya sea de oficio o a solicitud de parte. Estas transmisiones deben realizarse por una emisora oficial o por las de un consejo ejecutivo de la Corte, que la Corte Superior autorice, pues, ¿no? El número de emisiones debe ser equivalente al de las publicaciones por edictos. Además, para acreditar esta notificación, se agrega al expediente una declaración jurada de la emisora como tal. Esto indicando el texto, las horas y en donde se difundió este anuncio. Por último, tenemos que la relación de este artículo se considera notificada al día siguiente ya de la última transmisión, y los gastos generados se incluyen en las costas, del proceso. Concordancias con el artículo 2, 9, 155, 158, 165, 166 y 168 de nuestro Código Procesal Civil. Muchas gracias. En el artículo 70 nos habla sobre la nulidad infundada. Este nos dice: al quedar firme la resolución que declaran infundada la nulidad de notificación, esta surte efecto desde la fecha que se realizó. Es decir, este se da cuando se retrotrae y debe ser expresada de una manera escrita, no tácita. Ahora bien, hablemos sobre la nulidad de actos procesales. En el artículo 171 nos habla sobre el principio de legalidad y transparencia. Este principio nos establece que la nulidad sanciona solo por causa establecida de la ley. Es porque la ley así lo especifica. Esto significa que no puede declararse nula un acto procesal arbitrariamente, sino cuando la ley lo dispone así de manera expresa. También nos habla sobre que el principio de trascendencia requiere que el acto procesal carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Es decir, no basta con incumplir una formalidad, sino que este incumplimiento debe afectar la esencia del acto y perjudicar a la parte. Asimismo, cuando la ley se prescribe una formalidad determinada sin sanción de nulidad, el acto será válido si cumplió su propósito a través de otro medio. Ahora, hablemos del artículo 172. Nos habla sobre el principio de convalidación y subsanación o integración. Este artículo nos habla sobre la convalidación. Nos dice que este ocurre cuando un litigante, en un caso de vicios en la notificación, procede de manera que demuestra haber tomado conocimiento oportuno del acto. También hay convalidación cuando el acto, a pesar de carecer requisitos formales, logra la finalidad para la que está destinada a este.
Existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera que hacerlo. Es decir, que éste tendría que hacerlo en la primera oportunidad que ve que exista una convalidación tácita. La subsanación se presenta cuando la corrección del vicio no influya en el sentido de la resolución o en las consecuencias de este acto procesal. La integración permite que el juez complete una resolución antes de la notificación, si omitió por A o B el pronunciamiento sobre los puntos principales. Nos dice que no hay nulidad si la subsanación de vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. El juez puede integrar una resolución antes de su notificación, después de la notificación, pero dentro del plazo que las partes lo dispongan para apelarla, de oficio o de pedido de parte. El juez puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento. El plazo para recurrir la resolución integrada cómputa desde la notificación de la resolución que integra. El juez superior puede integrar la resolución recurrida cuando concurran los supuestos del párrafo anterior. Listo, ahora pasemos al artículo 173 al 175, que son las causales y tipos de nulidad. En el 173 se nos habla de la extensión de la nulidad. La nulidad puede ser absoluta cuando el acto carece de requisitos esenciales para su formación. Este afectaría los elementos estructurales de la relación jurídica procesal. Sería insubsanable y puede declararse de oficio. La nulidad relativa ya también ocurre cuando el vicio puede subsanarse o convalidarse por las partes. Entre las causales encontramos la falta de capacidad del juez, la incompetencia jurisdiccional, la inobservancia de los requisitos formales, la violación del derecho de defensa y los vicios en la constitución, de la relación jurídica procesal que se tiene. Ahora hablamos del artículo 176. Esos tres artículos nos hablan en específico de lo anterior. En el 173 era que la declaración de nulidad de acto procesal no alcanza los anteriores posteriores. La invalidación de una parte del acto procesal no afecta a las otras que resulten independientes en ella, ni impide la producción de efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición. Es decir, que si se invalida un acto jurídico no afecta a todas las partes. Eso es lo que nos quiere decir dentro del artículo 173. Dentro del artículo 174 lo que nos quiere decir es que el interés para pedir la nulidad. En acá es, por ejemplo, cuando se dan las medidas cautelares. Eso es para no afectar el bien jurídico en disputa. Quien formula la nulidad nos habla en este sentido, tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado y que en su caso precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asimismo, se acreditará interés propio y específico con relación a su pedido. Es decir, este tiene que argumentarse de manera correcta del por qué, de cómo se le estaría perjudicando y el por qué se le debería dar una medida cautelar. En el 175 nos habla de la inadmisibilidad o improcedencia del pedido de nulidad. En acá, el pedido de nulidad será declarado inadmisible o improcedente según corresponda cuando
primero se formule por quien ha propiciado o permitido o dado el lugar al vicio. Segundo, nos dice que se sustente en causal no prevista en este código. Tercero, se trate de cuestión anteriormente resuelta, es decir, que ya haya sido una cosa juzgada. La invalidez haya sido saneada, convalidada o subsanada. ¿Qué quiere decir subsanada? Que se puede corregir posteriormente el defecto. Convalidada es tácita por preclusión. En el artículo 176 nos habla sobre la oportunidad del trámite. En el artículo 176 nos establece que toda nulidad en el proceso debe plantearse antes de que se emita la sentencia de la primera instancia. Y si no se plantea en ese momento, solo podrá alegarse el recurso de apelación, donde será evaluado en realidad por la segunda instancia. Este procedimiento requiere que se notifique a la contraparte con el pedido de nulidad y el juez debe resolver después que la otra parte se haya pronunciado. Una vez que la otra parte se haya pronunciado, recién el juez puede resolver el caso. El plazo de este es preclusivo, es decir, tiene una fecha de vencimiento y este es antes de la sentencia. Este pedido no se retrotrae en un recurso de apelación. Ahora, pasemos al artículo 177 al 180. Estos nos hablan sobre los efectos y las sanciones. Establecen que una vez declarada la nulidad, el acto procesal se tiene por no realizado y debe repetirse conforme a ley. Es decir, el juez debe declarar una resolución debidamente motivada ordenando la renovación del acto viciado. De ser necesario, se debe fijar una indemnización para el agraviado por los daños ocasionados. La causa debe reponerse al estado anteriormente en que se cometió el vicio. Ahora, eso es de lo que habla del artículo 177 al 180. El artículo 177 nos habla sobre el contenido de la resolución que declarará nula. La resolución que declara nulidad ordena la renovación del acto o actos procesales afectados y las medidas efectivas para tal fin, imponiendo el pago de las costos al responsable. Acá se habla de un pago que se tiene que hacer por, como en el mismo código lo dice, las costas y los costos. A pedido del agraviado y si es posible se le tiene que dar una reparación civil al agraviado. En el 178 también nos habla la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Acá nos habla de un plazo, se tiene hasta dentro de 6 meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada. Si no fuera ejecutable, puede demandarse a través de un proceso de conocimiento de la nulidad de una sentencia, la del acuerdo de las partes homologado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser validado por el juez que va a poner fin al proceso. En el 179, eso está ahí.